Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas y vamos a disponernos a estudiar la bendita palabra del Señor. Hoy especial que estamos terminando esta serie Liberados para servir a Dios. Hoy estamos terminando nuestro estudio del libro de Éxodo y eso me hace acordar las palabras que el Señor dio a través de la vida de Abraham cuando dice que salieron para Canaán y a Canaán llegaron. Es decir, que comenzaron una tarea y la terminaron. Cada vez que Dios permite cerrar un ciclo como este, hoy que terminamos esta serie, le doy gracias a Dios que nos ha dado la salud, la vida, para poder haber comenzado esta serie del libro de Éxodo, desde el primer capítulo hasta hoy que vamos a estudiar el capítulo número 40. Fueron 52 lecciones donde Dios nos habló muchísimo, donde Dios seguramente nos preparó, nos capacitó. Entendimos desde el principio que el libro de Éxodo hace mucha alusión a nosotros, dado que estamos en esta tierra de una forma pasajera, que estamos en un exilio donde un día saldremos de esta tierra y entraremos a esa tierra de bendición prometida, a ese Canaán. Así como el pueblo de Israel salió de Canaán y llegó a Canaán, así Dios, o mejor, salió del desierto y llegó a Canaán, así Dios nos va a sacar de este desierto, de esta tierra, este mundo donde dice la Escritura que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Siempre es muy importante que tengamos el concepto claro que esta tierra no es lo nuestro, que Dios tiene algo muchísimo mejor y más grande preparado para su pueblo. Pero que mientras estemos en esta tierra, tenemos que dar lo mejor de nosotros, tenemos que dar evidencia, tenemos que dar testimonio, tenemos que glorificar a Dios a través de nuestra vida. En este capítulo 40 del libro de Éxodo, hoy vamos a tocar un tema que he titulado No te salgas de la nube. Diga conmigo, no nos podemos salir de la nube. Vamos a estudiar este tema, vamos a ver Dios qué nos habla, cómo clausuramos hoy, cómo cerramos con broche de oro esta serie tan bonita que nos ayudó mucho, nos ha ayudado y nos seguirá ayudando, de cómo Dios nos saca de la cautividad, nos saca de ese lugar de esclavitud donde nos encontrábamos, así como hizo con el pueblo, y le da instrucciones, los guía, ya tienen todo lo necesario, ya tienen, podríamos decir, las herramientas necesarias para en adelante entrar a la conquista. Es exactamente lo que Dios está haciendo con nosotros. Dios a través de su palabra nos da todas las herramientas necesarias para que la aplicación de ella en nuestras vidas nos dé las herramientas necesarias para que nosotros podamos enfrentar esta vida. Por eso vamos a hablar hoy, no te salgas de la nube. ¿Qué encontramos? Aquí 3 temas importantes que podríamos destacar en el capítulo 40. Número 1, vamos a encontrar que el tabernáculo ya ha sido levantado, ya ha sido ungido, es decir, aquel plan, aquel proyecto, aquella maqueta que el Señor les dio a ellos para hacer, aquellos planos que le dijo, mire, quiero que lo hagas de esta y esta manera, ya es una realidad. El templo ha sido terminado. El lugar de adoración de Dios ha sido concluido, ya lo pueden disfrutar, ya pueden entrar, ya pueden comenzar a tener esa relación a través del templo, poderse relacionar mutuamente, individualmente con Dios. Encontramos en este capítulo 40 también a Aarón y a sus hijos cómo fueron santificados y cómo fueron puestos al servicio de la obra de Dios. Entendiendo que Aarón fue nombrado como el sumo sacerdote y su linaje, su descendencia, iban a ser los sacerdotes que Dios había levantado. El tercer punto que encontramos aquí, la tercera temática que encontramos aquí en el capítulo 40, es la nube de la gloria de Dios, cómo el Señor llega al tabernáculo y cómo la presencia de Dios, para ellos de una forma literal, cómo ellos pueden sentir la presencia de Dios en ese lugar llamado el tabernáculo. Esos son los 3 temas importantes que abarcan este capítulo 40, pero que hoy quiero centrarme solamente en uno de ellos. En los capítulos anteriores, los estudios anteriores que hicimos, ya estudiamos lo del tabernáculo. Ya vimos cuáles eran, digamos, las indumentarias de los sacerdotes, cuál es el mobiliario que tenían, cada una de las cosas que representaban y lo demás. Es decir, que en lo que tiene que ver con el tabernáculo estudiamos bastante y vimos el significado en su momento de cada una de las cosas que representaban y cómo tenía aplicación para nosotros en lo que tiene que ver con la parte espiritual. Podríamos decir que vimos de una forma detallada cada una de las cosas, los colores, las prendas, los materiales y todo lo que se utilizó, que todo traía un significado, que todo traía, digamos, una analogía, que básicamente era una aplicación espiritual
desde el punto de vista para nosotros como creyentes hoy en día, que ellos lo vivieron de una forma física, de una forma literal, pero cómo nosotros pudimos tomar cada uno de esos elementos y lo trajimos en la parte espiritual para nuestra actualidad. Quiere decir que ya esa parte fue estudiada, ya esa aplicación fue dada, ya nosotros lo que tenemos que hacer es, si de pronto perdiste alguno de los mensajes, aquí está toda la serie para que tú la puedas escuchar, la puedas repasar. Solamente quisiera tratar un asunto de los 3 que abarca el capítulo 40, un asunto que es bien importante, que está mencionado acá. Vamos a saltarnos un poquitico los detalles de todo el capítulo 40. Vamos a entrar solamente a tocar los últimos versículos del versículo 34 al versículo 38. Eso, digamos, es donde nos vamos a centrar en esta noche y de ahí vamos a sacar toda el conocimiento, todo lo que Dios tiene para nosotros para poderlo aplicar. Encontramos en este párrafo del versículo 34 al 38 cómo el tabernáculo ya a esta altura ha sido levantado, ya está ahí el tabernáculo, y cómo en ese tabernáculo entonces ahora se llena de la gloria del Señor, que es el punto que yo quiero tocar en esta noche, con el cual queremos cerrar esta serie. La presencia de Dios, la gloria de Dios manifestada en ese tabernáculo y cómo eso lo traducimos para el tiempo actual. Éxodo capítulo 40, versículo 34 en adelante. Dice la escritura: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Diga conmigo, la gloria de Dios llenó ese lugar. Y dice el verso 35, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Muy bien, ¿qué encontramos aquí interesante para destacar en esta noche? Cuando el apóstol Pablo menciona esta referencia de lo que fue el pueblo de Israel allá en el desierto, es una carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos y hace mención de esas características que tuvo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Enumeró varios detalles, varios elementos que hicieron que el pueblo de Israel fuese conocido como un pueblo especial, como un pueblo único. Y una de las cosas que destaca aquí en el versículo 4 del capítulo 9 de Romanos es cómo la nube, como la protección de Dios, como la presencia de Dios estuvo con ellos, estuvo con el pueblo de Israel. Dice textualmente Romanos capítulo 9, versículo 4, permítame, yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pacto con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlos y de recibir sus promesas maravillosas. Podríamos decir que ese pueblo que Dios escogió, llamado Israel, ese pueblo, esa región, esa tribu llamada los israelitas, fue el único pueblo, escúcheme, a pesar de tanta humanidad, a pesar de tantos pueblos, a pesar de tantas tribus, de tantas naciones, solamente los israelitas tuvieron el privilegio de ver la manifestación de Dios, de ver la presencia de Dios sobre sus vidas. Ustedes verán, y si recordamos un poquito todo lo que estudiamos en este libro de Éxodo, vimos cómo Dios una y otra vez se manifestaba en ese pueblo. Seguramente que fue un pueblo que pudo dar evidencia, que pudieron haber dicho: sí, nosotros vimos todas las grandezas que Dios hizo con nosotros. Claro, nosotros vimos la provisión de Dios, vimos la protección de Dios, vimos el cuidado de Dios, vimos la defensa de Dios, vimos cómo el Señor nos arropó, cómo el Señor nos abrigó. Vimos a Dios de una forma especial, tal vez de todas las naciones de la tierra. El único pueblo que puede decir, el único pueblo que quedó escrito, que pudieron ver la gloria de Dios, fue el pueblo de Israel. Y Dios, como si fuese poco todo lo que había hecho con este pueblo, al final, ya cuando estamos terminando aquí este libro de Éxodo, dice: yo quiero que ustedes sepan que mi presencia está con ustedes.
Es un enorme, respaldo de Dios. Es algo que es exclusivo para ellos. En medio de un desolador desierto, un gigantesco desierto, donde no encontraban nada, ellos tenían al Dios Todopoderoso que los guardaba y que los cuidaba. Nosotros, iglesia, quiero decirles en esta noche, que también tenemos ese grande privilegio, que nosotros como pueblo del Señor que nos ha escogido, así como en su momento escogió al pueblo de Israel, así como lo nombró su nación, así como fueron sus hijos, como dice aquí la escritura en el apóstol Pablo hablando, fueron sus hijos adoptados, también el Señor en este tiempo ha escogido un grupo, un remanente fiel, que el Señor lo ha llamado iglesia. Y que al igual que ese pueblo que vivió, ese pueblo físico, también el Señor ha levantado un Israel espiritual que se llama la iglesia. Por lo tanto, nosotros, a pesar de los desiertos, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de las situaciones adversas que en ocasión, que de repente vienen a nuestra vida, debemos entender que así como Dios estuvo con Israel, el Señor también está con nosotros, que no nos desampara, que no nos deja, y que a pesar de ese enorme desierto donde posiblemente alguien se encuentre, quiero decirte en esta noche que Dios está contigo, que Dios no te ha dejado, que Dios no te ha abandonado. Yo no sé cuántos pueden creer en esta noche, cuántos pueden colocar un gran amén ahí en su chat, cuántos pueden levantar su manito si ha sentido la presencia de Dios. Y claro, tal vez no lo hemos visto como lo vio el pueblo de Israel, porque ellos levantaban su mirada y veían esa nube y sabían que la presencia de Dios estaba ahí. Tal vez nosotros no vemos nada físicamente, pero no estamos llamados a ver, no estamos llamados a caminar por lo que nosotros vemos, sino que la escritura dice que ahora nosotros que somos su pueblo no caminamos por vista, sino que diga conmigo, caminamos por fe. Eso es lo que marca una gran diferencia. Y eso es lo que el Señor dice en la escritura, que bienaventurados aquellos que sin verlo creemos. Porque el pueblo, este pueblo físico vio a Dios, vio la presencia de Dios. Si nosotros nos remontamos un poquito al Nuevo Testamento, ellos vieron al Señor Jesucristo. Ellos andaron con el Señor Jesucristo. Ellos comieron con el Señor Jesucristo, durmieron posiblemente en el mismo lugar donde durmió el Señor Jesucristo. Pasaron momentos y ellos podían palparlo, sentirlo, y ellos creyeron porque vieron cosas literales. Nosotros no hemos visto, nosotros tal vez no hemos tenido esa experiencia, pero a pesar de no haber tenido esa experiencia, nosotros seguimos creyendo en el Señor. Aquellos porque vieron, creyeron, pero nosotros sin ver creemos. Por lo tanto, yo creo en esta noche que hay una gran retribución, que hay un gran reconocimiento de parte de Dios hacia su iglesia cuando, a pesar de no ver nada, a pesar de no sentir nada, nosotros creemos que el Señor está con nosotros. Pero volvamos aquí entonces. Dice la escritura que la nube se levantaba por encima del santuario. En ese tabernáculo esa nube estaba ahí y ellos al levantar sus ojos lo podían ver. Y en la mañana, si ellos fueran a viajar, entonces la nube se movía. Y cuando la nube se movía, ellos entendían, ya conocían el lenguaje, ya sabían cómo Dios obraba. Ellos sabían que si la nube se movía, era una señal que tenían que moverse también. Pero que si la nube se mantenía quieta, ellos decían, bueno, este es un día donde no nos vamos a mover, porque Dios no ha hecho nada, Dios no se ha movido, y si Dios no da la señal, si Dios no se mueve, nosotros permaneceremos en este lugar. Y esto me llama mucho la atención, mis amados, porque de aquí tenemos que aprender algo. Y es que este pueblo no se movía sin la dirección de Dios. Es decir, si no era Dios el que les indicaba que tenían que hacer algo, que tenían que moverse, que tenían que desplazarse, ellos no se desplazaban. Entonces noten que este no era un pueblo que se movía por los impulsos emocionales. No era un pueblo que decía, yo siento que tenemos que movernos. Yo creo que ya hemos estado bastante tiempo acá, vamos a movernos. No, ellos no actuaban de esa manera. Porque ellos lo único que hacían era mirar la nube. Si la nube no se mueve, vamos a quedarnos aquí quietos. Ellos no se ponían a decir, bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿Será que lo sometemos a votación? A ver, vamos por votación, ¿nos movemos o no nos movemos? Si la mayoría gana que nos tenemos que mover, nos movemos. Si no, pues nos vamos a quedar quietos. No, ellos no necesitaban poner en votación, en discusión, si tenían que hacer algo o no.
porque era Dios el que los guiaba. Y esto es bien importante. Tampoco ponían señales como hoy en día. La gente no, si Dios me indica esto, si Dios me confirma esto, entonces lo hago o no lo hago. No, ellos estaban muy claros, ellos tenían la certeza, la seguridad, que la forma como ellos iban a andar, que la forma como se iban a mover es si Dios los guiaba. Si Dios daba el primer paso, ellos lo seguían. Y yo creo que para Moisés, de cierta manera, era, entre comillas, algo fácil, porque él no decía, bueno, yo creo que como soy el líder, entonces yo soy el que doy las órdenes y todo el pueblo me tiene que seguir. No, Moisés yo creo que estaba descansado en sus decisiones. Moisés yo creo que decía, no, si Dios no me lo muestra, yo no lo voy a hacer. Y si Dios me lo está mostrando, pues yo lo hago. Por lo tanto, creo que Moisés no necesitaba ningún tipo de indicación, no necesitaba ningún tipo de señal. Simplemente era él mirar la nube, él ver que Dios se estaba moviendo para él decir, pueblo, ya, aquí Dios, mire, se está moviendo la nube, es el tiempo de marchar o es el tiempo de quedarnos quietos. Y esto es importante entender, mis amados, porque ojalá nosotros como pueblo de Dios que decimos ser, nosotros pudiésemos caminar también de acuerdo a la guía de Dios. Que nosotros pudiésemos en este tiempo, que nos llamamos iglesia, que nos llamamos el pueblo de Dios, poder actuar de la misma manera, ¿no creen ustedes? Qué bonito sería que nosotros pudiésemos hacer las cosas porque Dios es el que nos dice que la tenemos que hacer. Seguramente que nos evitaríamos muchísimos errores, muchísimas equivocaciones, muchísimos tropiezos. Nosotros, escúchenme, a pesar que muchas veces decimos que Cristo es la cabeza de la iglesia, y si yo le preguntara en este momento cuántos de los que están aquí creen que el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, levanta tu mano si tú crees que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Que la cabeza de la iglesia no es una persona como tal, sino que la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús, que Él es el que nos dirige, que Él es el que nos da las órdenes, que nosotros tenemos que estar regidos por la cabeza que es Cristo Jesús. Y nosotros posiblemente lo tengamos como concepto, lo tengamos como una teoría. Y muchos podemos decir en esta noche, yo estoy completamente seguro que es así, que la cabeza es Cristo Jesús. Pero ¿es así o no? Ustedes no me dejarán mentir. Que a pesar que nosotros decimos que Cristo es la cabeza, realmente nosotros no nos guiamos, nosotros no caminamos de acuerdo a lo que la cabeza, que es Cristo Jesús, nos indica. Sino que cada uno de nosotros, a pesar, escúcheme, estoy hablando a la iglesia, a pesar que decimos que la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús, la iglesia no hace lo que Cristo dice, sino que la iglesia actúa de cualquier manera. La iglesia actúa de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a sus impulsos, de acuerdo a lo que siente, pero no está sometida, no está regida a lo que dice la cabeza, que es Cristo Jesús. Ahora, ellos digamos que lo podrían ver de una forma fácil, porque este antiguo Israel que estamos estudiando en esta noche, seguían la nube, seguían la presencia de Dios, seguían los pasos que Dios les indicaba. Y algunos se podrían escudar, no, pero es que nosotros no podemos ver esa nube, porque si nosotros pudiéramos ver la nube también haríamos lo que ellos harían o lo que ellos hicieron. Y entonces muchos se quieren justificar diciendo, nosotros no podemos seguir la guía de la nube porque no vemos la nube. Y bueno, hasta cierto punto podrían tener razón. Pero yo quiero decirles algo, mis amados. Que el Señor Jesucristo, cuando se fue de esta tierra, cuando abandonó esta tierra, dijo, yo me voy, pero dejo el Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios, escúchenme por favor, es el que cumple las funciones de esa nube en el Antiguo Testamento. En el momento que nosotros nos convertimos al Señor, el Señor nos dejó al Espíritu Santo de Dios, para que sea Él el que nos guíe, para que sea Él el que nos direccione, para que sea Él el que nos indique qué es lo que tenemos que hacer. Entonces tú y yo no podemos en este tiempo, en esta época decir, como no veo la nube no le puedo hacer caso a Dios. No, porque tú y yo, si es que eres un hijo de Dios, si es que has nacido de nuevo, si es que tienes al Espíritu Santo, entonces tú sabes que el Espíritu Santo le coloca a cada uno de nosotros, nos coloca a cada uno de nosotros como la indicación, como que la guía, como que la paz cuando tenemos que hacer algo. O nos incomoda, como que hay algo en nosotros que no, esto no es de Dios y no, yo no lo voy a hacer, no voy a tomar esa decisión. ¿Qué es lo que pasa hoy en día, iglesia? Lo que pasa es que hoy, a pesar que sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros, que Él es el que nos guía, que Él es el que nos conduce a toda verdad, que Él es el que nos orienta,
que fue dejado para que durante el trayecto, durante la travesía, durante el éxodo en esta tierra, nosotros nos dejásemos guiar por el Espíritu Santo. Muchas veces, la mayoría de nosotros, no puedo generalizar, pero tendría que decir que la mayoría de nosotros lo dejamos a un lado. No tenemos en cuenta su presencia. Como que ignoramos completamente eso. Pareciese que para mucho pueblo de Dios, estoy hablando de forma general, parece que la presencia del Espíritu Santo está completamente olvidada. Parece que no hay reparo en eso. Como que es así el Espíritu Santo, pero no, solamente como que cuando están pasando algún momento, si acaso se menciona. Pero realmente nosotros no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Si nosotros estuviésemos siendo guiados por el Espíritu Santo, téngalo por seguro que nuestra vida sería completamente diferente. Parece que cuando nosotros, al contrario, cuando nosotros necesitamos ayuda, parece que la tendencia natural del ser humano, hablando inclusive del pueblo cristiano, es refugiarnos en los recursos humanos. Parece que nosotros, en lugar de ir a buscar ese refugio que es la presencia de Dios, que es la nube protectora, que es el Espíritu Santo, para el caso de nosotros, parece que nosotros tendemos a buscar recursos ajenos de Dios. Y parece que en medio de una fugia, parece que en medio de un problema, de una dificultad, en lugar de ir a buscar la dirección de Dios, en lugar de ir a buscar, la respuesta en Dios, el consejo de Dios, la guía de Dios para cómo salir de esa circunstancia, de ese atolladero, de ese momento difícil, parece que nosotros salimos a buscar por todo lado los recursos humanos, los recursos ajenos a Dios. Y en últimas, cuando ya vemos que las cosas se salieron de cauce, que las cosas se salieron de control, entonces ahí sí nos acordamos, ¡ay, de verdad que tengo que ir a buscar a Dios! Cuando no debiese ser así, mis amados y amadas. Cuando nosotros debiésemos, en primera instancia, siempre que necesitemos algo, por pequeña o por grande que sea la decisión que tengamos que tomar, siempre debiésemos consultar al Espíritu Santo. Siempre debiésemos estar, y por eso el tema de hoy, no te salgas de la nube. No te salgas de la dirección, no te salgas del control de Dios, no te salgas de la cobertura de Dios. No hagamos cosas que no están conforme a lo que Dios manda. Estemos ahí porque si nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, si nosotros no nos salimos de la nube, téngalo por seguro que Dios nos dará la respuesta. El problema de del pueblo humano, de la comunidad cristiana, es que no consultamos a Dios muchas veces, no tenemos en cuenta a Dios, hacemos y tomamos decisiones a nuestra manera y luego cuando estamos en el problema, luego cuando estamos en la dificultad, entonces ahí sí buscamos a Dios. Los jóvenes toman sus decisiones en medio de su furor, en medio de su adrenalina y en medio de una cantidad de cosas y no consultan a Dios y solo cuando están en los problemas, solo cuando están en las dificultades, entonces ahí sí, por favor, oren por mí, por favor, Dios, ayúdame, miren el momento que estoy, pero no se acuerdan de buscar a Dios. Porque tristemente tendríamos que decir que hay un pueblo de Dios que se ha salido de la nube y que está haciendo las cosas sin consultar a Dios y por eso es el problema. Pero volvamos aquí. La iglesia y las comunidades cristianas de nuestro tiempo, los que estamos aquí al frente y todo el pueblo que nos decimos ser cristianos, necesitamos nosotros ahora más que nunca estar guiados, estar direccionados por Dios. Se necesitan levantarse líderes hoy en día, que las personas que están al frente de las comunidades cristianas necesitamos estar llenos de la presencia de Dios. Que cuando nosotros dirijamos un tema, una enseñanza, cuando hagamos algo, siempre tengamos la certeza que estamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Que no nos dejemos llevar por los impulsos y que no nos pongamos a mirar otros referentes, sino que busquemos siempre la guía de la palabra de Dios. Que nuestro manual de vida siga siendo la Biblia y que no nos pongamos a estar consultando una cantidad de cosas y métodos y lo demás, que lo que hacen es desviarnos, lo que hacen es como alejarnos cada vez de Dios. Hemos estudiado en los temas anteriores, ustedes recordarán que una de las armas letales, una de las cosas que el enemigo está utilizando es el mundo, que son los diferentes sistemas, los diferentes métodos que el enemigo está utilizando para involucrarnos en tantas cosas de este mundo que nos alejen de Dios. Recordemos por favor, para que nunca se nos olvide, que la estrategia de Satanás siempre será que nosotros nos alejemos de Dios, que nosotros nos salgamos de su nube, porque el enemigo sabe que si nos salimos de la voluntad de Dios, que si nos salimos del respaldo de Dios, podemos ser presa fácil para él. Así que esta enseñanza de esta noche, esto que está pasando acá en
en el libro de Éxodo, esto que le está pasando al pueblo de Israel es una enseñanza, una aplicación para nosotros. Ellos nos están dando un ejemplo en este caso. Cómo ellos caminaban, cómo ellos estaban guiados por la nube protectora, por esa nube que les indicaba cuándo moverse y cuándo no moverse. Quiere decir que ellos caminaban, eran guiados por la voluntad de Dios. Pregúntate en esta noche, ¿hasta qué punto tú puedes decir con sinceridad que tu vida está guiada por la voluntad de Dios? Que tú estás caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuántos podrían en esta noche decir, yo estoy tranquilo, yo puedo acostarme tranquilo en esta noche porque sé que mi vida está regida por Dios? Porque sé que estoy caminando en la voluntad de Dios. Porque sé que mi vida está dispuesta para que lo que Dios me diga, yo lo quiero hacer. Porque sé que mis decisiones, porque sé que mis actividades, tanto las privadas como las públicas, están guiadas por la presencia de Dios en mi vida. Porque sé que todo lo que estoy haciendo lo hago conforme a la voluntad de Dios. ¿O será que al contrario, muchos de los que estamos aquí tendremos que decir, necesitamos trabajar en eso? Porque sí hay cosas que posiblemente estamos caminando con la voluntad de Dios o de acuerdo a la voluntad de Dios, pero también, si tú eres honesto delante de Dios y si yo soy honesto delante de Dios, tendríamos que decir que hay muchas cosas en nuestra vida todavía que necesitan ser sometidas a la voluntad de Dios. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, esto es importante entender, mis amados, porque aunque nosotros, como les dije anteriormente, no vemos esa nube gloriosa, no vemos esa manifestación visible de Dios, que aunque nosotros no podamos apreciar eso de una forma directa, lo que sí es cierto es que tanto tú como yo, si hemos nacido de nuevo, sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y quiero decirles en esta noche, que si tú dices, no, yo no he sentido la presencia de Dios. Bueno, Dios nos reúne en esta noche precisamente para decirnos que Él quiere ser el guía de nuestra vida. Que Él quiere conducir nuestros caminos, mis amados. Que durante este lapso de tiempo que estemos en esta tierra, el Señor quiere ser el guía para nuestra vida. Yo creo que es hora de que nosotros podamos entregar esas áreas a nuestra vida y decirle, Señor, basta ya de seguir haciendo las cosas a mi manera. Basta ya de ignorarte tanto, Señor, a pesar que digo que soy un hijo tuyo, a pesar que digo que soy cristiano. Solamente tú conoces, Señor. Tú sabes que necesitamos estar más sometidos a ti. Necesitamos más obediencia. Necesitamos más dependencia a ti, Señor. En el libro de Éxodo, cuando nosotros comenzamos estudiando este libro, que es una carta excelente, es un manual de vida tremendo. De hecho, la palabra éxodo, ustedes saben que quiere decir exilio o quiere decir salida. Este fue el segundo libro que escribió Moisés. Ustedes recordarán que Moisés escribió el Pentateuco. El Pentateuco quiere decir los 5 primeros libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. De ahí se dice la palabra Pentateuco, que quiere decir 5. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. 5 libros que fueron escritos por Moisés. Cuando comienzan a escribir Éxodo, cuando Dios nos comienza a dar el relato de Éxodo, ustedes saben que es una continuación del libro de Génesis. Parece que Éxodo es como si fuera la prolongación del libro de Génesis. A pesar que pasaron más o menos unos 3 siglos y medio, sigue hablando y el personaje aquí sobresaliente es Moisés. Moisés tiene unas labores muy especiales. Moisés es la persona que Dios ha escogido. Y podríamos decir fácilmente que Dios preparó a Moisés para liderar el pueblo de Israel. Un pueblo que ustedes saben cuando comenzamos estudiando Éxodo, un pueblo que estaba oprimido, un pueblo que estaba en esclavitud. Las 2/3 partes de la vida de Moisés, los primeros 40 años, ustedes recordarán solamente para hacer un repaso de lo que fue el libro de Éxodo, los primeros 40 años de Moisés fue un tiempo de formación. Moisés estuvo viviendo en palacio. Moisés tuvo un lugar de privilegio allá en Egipto. Moisés vivió con Faraón. Por lo tanto, él pudo obtener muchísimo conocimiento, muchísima sabiduría humana, y podríamos decir que Moisés recibió muchísimo intelecto. Luego el Señor, ustedes saben que después de los 40 años, él golpeó a un egipcio y tuvo que ser exiliado y fue llevado al desierto. Ahí pasó unos 40 años más. Y en ese tiempo de desierto, Dios lo formó.
Esto es importante para nosotros también porque nos da otra enseñanza. Y es que esos periodos de desierto, esos momentos difíciles de nuestra vida, Dios nos forma, Dios nos capacita. Ustedes saben que Moisés, para aquellas personas que de repente dicen, es que yo me siento solo, es que yo me siento como abandonado, es que nadie me tiene en cuenta. Bueno, yo quiero decirte que Moisés duró cerca de 40 años en el desierto, que los únicos que estuvieron con él, exceptuando la familia, fue nadie más. Es decir, fue un hombre que le tocó pasar cosas difíciles, cosas duras. Y que Dios tuvo que disciplinarlo, porque los tiempos de desierto muchas veces Dios los usa precisamente para eso. Moisés tuvo que ser disciplinado físicamente. Moisés tuvo que ser disciplinado espiritualmente también. ¿Por qué? Porque Dios tenía que formarlo y capacitarlo para la labor, para el liderazgo que tenía que desarrollar. Y eso es importante para nosotros también, amados, porque ¿qué aprendemos de eso? Que en aquellos momentos que muchas veces decimos, no, es terrible, estoy pasando una temporada difícil, eso está muy complicado. Bueno, quiero decirte que esos son los mejores momentos porque Dios ahí nos prepara, Dios nos capacita, Dios nos forma. Para el caso puntual de Moisés, Dios lo estaba formando para ser el caudillo, para ser el libertador del pueblo de Israel. Y ahí es donde Dios hace cosas bonitas. Porque lo primero que Moisés, ustedes recordarán que sucedió en la vida de Moisés, lo primero que Dios hace es enseñarle la ley, es enseñarle los mandatos, es darle las órdenes, es darle las directrices, es hablarle a él. Ustedes recordarán que un día se le aparece en medio de una zarza y le habla. Ahora, ¿qué tiene que hacer Moisés? Moisés tiene que esa palabra que él le ha dado, él primeramente lo tiene que vivir. Ahora, esa palabra tiene que aplicarla a las necesidades que tiene su pueblo. Entonces noten que aquí nos va enseñando Dios cosas bonitas. Que cuando los tiempos de desierto vienen, Dios comienza también a hablar a nuestra vida, nos forma, no solamente para que nosotros aprendamos, sino que para que podamos también nosotros ayudar a aquellas personas que a futuro pasarán por esas necesidades. Es decir, que no en vano Dios nos permite pasar tantas cosas en la vida, porque hoy en día, después de que hemos pasado por ese proceso, podemos tener el bagaje, la experiencia, podemos estar tan curtidos ya que le podemos ayudar a otras personas con razón de causa, diciéndole, no te preocupes que yo sé qué es eso. Yo sé cuál es ese problema, porque yo también pasé por ese problema. Parece ser que Dios, en ese tiempo de desierto con Moisés, lo estaba formando para que cuando él saliese de ahí, 40 años que tendría que comenzar la marcha en el tiempo de exilio, él los pudiera llevar hasta, no llegó, pero sí pudo llegar hasta el punto donde en adelante Josué lo iba a introducir al pueblo. Pero lo formó. Ahora, hemos dedicado bastante tiempo para hablar sobre lo que fue el tabernáculo y demás, pero ese tabernáculo que ya está en este momento erigido, que ya ha sido levantado, da enseñanzas tremendas en cuanto a lo que era el material y todo, y recuerdan ustedes, por favor, que todo eso conducía al Señor Jesucristo, a la excelencia. Así como ese tabernáculo se levantó en ese tiempo, un día el Señor Jesucristo sería levantado y sería colocado allá porque era el sacrificio que Dios estaba levantando. Pero hay algo que no cambió desde esa época al tiempo de hoy. Hay muchas cosas que cambiaron, hay muchas analogías que están ahí, pero hay una cosa que se mantuvo y se llama el pecado. Y que así como en ese tiempo hubo pecado, también en ese tiempo hay pecado. Pero que así como en ese tiempo ellos aprendieron a presentar su sacrificio y aprender a ser expiados de su pecado, digamos cubierto su pecado de una manera, digamos física, nosotros también hemos aprendido que ese tabernáculo, que es la presencia de Dios, la única manera de poder entrar allá es siendo limpiados a través de lo que Cristo hizo por nosotros. Por lo tanto, esta enseñanza, el libro de Éxodo, nos da tantas cosas bonitas, mis amados. Porque a pesar que los tiempos han cambiado, una de las cosas que siguen siendo una característica es que tanto la rebelión como la idolatría se mantienen en este tiempo. Y que así como era necesario estar limpios para entrar al tabernáculo, para entrar a la presencia de Dios, también nosotros en este tiempo necesitamos estar limpios. Y que hoy nosotros contamos con ese sacrificio hermoso que hizo Cristo Jesús por nosotros, para que tú y yo, después de haber visto cómo el Señor levantó un pueblo, lo liberó para servirle, también el Señor en este tiempo ha hecho, a través de este libro de Éxodo, una exposición tremenda de cómo nosotros tenemos que estar ante la presencia de Dios, que tenemos que estar limpios, que tenemos que estar consagrados para Él,
que todo lo que se hizo en el tabernáculo se hizo con excelencia, mostrándonos una vez más la figura de Cristo Jesús, que vino a esta tierra con toda la excelencia, que nunca se equivocó, que nunca falló, para que nosotros a través de Cristo Jesús podamos estar en la presencia de Dios, para que nosotros podamos estar ahí, conectaditos con Él, para que tú y yo, no importa lo que tú hayas hecho, nosotros podamos decir, Señor, queremos estar ahí, al igual que el pueblo que ustedes saben, comenzó como unos esclavos, porque así comienza el relato del libro de Éxodo, como unos esclavos, ahora terminan en la presencia de Dios. Es lo mismo que Dios, si te pones a analizar un poco, es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. Sacarlos de esa esclavitud. Ellos estaban fabricando ladrillos. Ellos estaban siendo cautivos por un Egipto. Nosotros estábamos cautivos por el pecado. Nosotros estábamos sirviéndole al enemigo. Y el Señor mete su mano, nos saca de allá. Y ahora, al igual que el pueblo de Dios, en ese momento cuando se termina Éxodo, entonces están viendo la gloria de Dios, están viendo el acompañamiento de Dios, están viendo el respaldo de Dios. Es exactamente, escúchenme, amados, lo que Dios quiere que nosotros podamos entender. Que así como ellos vivieron, como ellos sintieron la compañía de Dios, el Señor también quiere que nosotros entendamos y sintamos que Dios está con nosotros, que podamos sentir la compañía, que podamos sentir que así como Dios liberó a ese pueblo, también el Señor te quiere liberar a ti. Yo no sé cómo esté tu vida. Yo no sé si a esta altura de tu vida tú eres consciente que tal vez estás esclavo, que tal vez estás sujeto de Egipto, que tal vez tú estás fabricándole ladrillos al mundo, que tal vez tú estás en una situación donde no le puedes servir a Dios con excelencia porque hay algo que se llama el pecado que impide que tú puedas servirle. Pero en esta noche, para ir terminando, Dios quiere que tú y yo podamos entender que no fuimos llamados para estar siendo unos esclavos, que el mismo Dios fue el que liberó a su pueblo, que el mismo Dios es el que alimentó a su pueblo, que el mismo Dios es el que fortaleció y guió al pueblo durante su marcha en el desierto, y que es ese mismo Dios, escúchame, que te quiere liberar. Es el mismo Dios que te quiere dar la provisión. Es el mismo Dios que te quiere fortalecer. Es el mismo Dios que te quiere alimentar. Es el mismo Dios que te quiere guiar en esta marcha, en esta tierra. Que no tiene sentido que tú o yo sigamos solos a la deriva. Que vivamos de una manera donde el sistema, donde el mundo nos siga arrastrando y sigamos siendo esclavos. Creo que este es un tiempo para que nosotros le digamos, Dios, yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre porque quiero servirte. Y si tú sabes en esta noche que hay algo que te tiene esclavizado, que hay un maldito pecado oculto que nadie lo conoce, que nadie lo sabe, pero que tú sabes que lo estás practicando, yo quiero decirte, mis amados, no tiene sentido que tú sigas en eso. Ese es el momento de que tú te liberes, que tú conozcas esta verdad, porque la verdad es la que nos hace libres. Tú no necesitas ir a ningún lugar para que te hagan liberación, una cantidad de cosas. Lo único que tú tienes que hacer es someterte a Cristo Jesús. Lo único que tienes que hacer es entregar tu vida a Cristo Jesús. Reconocer que hay pecado en tu vida. Reconocer que tú eres un esclavo del pecado. Y que lo que Dios no quiere para ti es que tú sigas viviendo en esa situación que estás viviendo. Sino que lo que Dios quiere es que tú y yo aprendamos a vivir bajo la gloria de Él. Que tú y yo podamos ser un reflejo del poder de Dios en esta tierra. Que así como Dios los sacó de allá y los puso en el centro mismo de Él, le dijo, mire, yo quiero que ustedes vean que la presencia mía está con ustedes, así Dios quiere en este tiempo con nosotros. Que no importa lo que estemos pasando, no importa lo que está pasando en este mundo, no importa las crisis, las epidemias y lo demás, que la gente vea que bajo nosotros, es decir, que nosotros estamos bajo una cobertura, que es el mismo Dios que nos está protegiendo. Y eso es lo que va a marcar diferencia. Y que así como el pueblo de Israel en su momento era un pueblo que decía, wow, este es un pueblo único, un pueblo especial. Así la gente de este tiempo, en la actualidad, en el tiempo que estamos viviendo, verdaderamente puedan ver que la cobertura, que el favor de Dios, que el amor de Dios está con nosotros. Porque es Dios el que te quiere dar los recursos, la provisión. Es Dios el que te quiere cuidar. Es Dios el que te quiere respaldar y fortalecer. Porque si nosotros caminamos bajo la dirección de Dios, téngalo por seguro que por más que vengan momentos difíciles, al final Dios nos dará victoria. Dios quiere guiarte, Dios quiere conducirte. No seamos más renuentes a ese llamado. Yo creo, preciosa iglesia,
que ese es el tiempo para que le digamos, Señor, yo quiero entregar mi vida a ti verdaderamente. Yo quiero tener mañana la certeza cuando abra mis ojos de saber que estoy bajo tu cobertura. Y si tú sabes que te has salido de la nube protectora de Dios, y si tú sabes que a pesar que dices que eres un hijo o una hija de Dios, pero no estás caminando bajo la voluntad de Dios, ¿por qué no nos tomamos unos minutos? ¿Por qué no oramos a Dios y le decimos, Señor, perdona nuestros pecados? Señor, queremos entrar en esa tierra de las promesas, en esa tierra de bendición. Podemos decir, queremos tener esa paz en nuestro corazón de saber que estamos bien contigo, Señor. Por favor, inclinemos nuestro rostro en esta noche. Oremos al Señor y digámosle, Señor, gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que a través de la exposición del libro de Éxodo, tú nos has enseñado cosas tremendas, Dios amado. Gracias porque vemos la intención tuya, Señor, así como termina este libro de Éxodo. Y tu intención y tu deseo, Dios, es que nosotros estemos guiados por ti, Señor amado. Perdónanos. Perdónanos por querer nosotros vivir a nuestra manera. Perdónanos por querer hacer las cosas como a nosotros se nos da la gadarena gana, Dios. Perdónanos porque, a pesar que decimos que somos tus siervos, que somos tus hijos, Señor, tú sabes cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestras intenciones, qué es lo que nosotros estamos persiguiendo en esta tierra, Dios. Y si tú sabes que tu mirada está puesta en las cosas de este mundo y no estás mirando esa nube protectora, no estás mirando arriba, sino que estás mirando lo que el mundo puede ofrecerte, creo que este es un tiempo para que le digamos, Señor, perdónanos, porque posiblemente nos hemos dejado meter en un sistema del mundo, porque posiblemente nos hemos dejado distraer de las cosas del mundo, y eso nos ha alejado de tu cobertura, eso nos ha alejado de tu protección, Dios. Pero vemos tu amor, vemos tu misericordia, vemos tu bondad una vez más extendida hacia nosotros. Cómo tú anhelas, Señor, guiar nuestras vidas. Cómo tú anhelas fortalecernos. Cómo tú quieres, Señor, que en medio del pueblo se levante bandera diciendo, ellos son del pueblo de Dios. Y que no importa lo que tú estés pasando ahora mismo. Que no importa que otros se hayan burlado de ti. Que no importa que otros te critiquen. Ténganlo por seguro, que tarde que temprano el Señor levantará bandera de victoria. De hecho, la Biblia muestra a Jehová como Nisi, que es nuestro estandarte de victoria. Él nunca nos dejará derrotados. Él nunca nos dejará en vergüenza. Él nunca nos dejará en soledad. Él nunca nos dejará hambrientos. Él nunca nos dejará solos. Al contrario, el Señor, si nos llamó, seguramente es porque Él quiere hacer cosas grandes en esta tierra y te tiene en tus planes, tanto a ti como a mí, para que a través de nuestra vida, a través de los resultados que vamos a dar, entiéndase los frutos, la gente cuando nos vea diga, verdaderamente ellos son hijos de Dios. Y que cuando la gente diga eso, el único glorificado sea el Dios de los cielos. Y todo porque hemos aprendido a estar bajo su cobertura, bajo su voluntad, bajo su gracia. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender, Dios, todo esto que tú nos has hablado. Ayúdanos, Señor, a meternos en esa nube protectora, a no salirnos, Señor, del cauce, a no salirnos de tu protección, sino que al contrario, que nuestra vida siempre sea guiada por ti, Dios. Gracias, Señor, te damos, porque pudimos comenzar a estudiar este libro y hoy lo estamos terminando. Y toda la gloria y toda la honra es solamente para ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados. Espero que este estudio haya sido bendición para tu vida, que Dios haya hablado a ti, haya hablado a tu familia y que tanto principio que hemos recibido durante estas 52 enseñanzas de este estudio, verdaderamente lo podamos poner por obra. Agradecerles por su tiempo, por su paciencia, por su perseverancia. Gracias por cada uno de ustedes que estuvieron con nosotros hasta el final y seguramente que Dios les hará de recompensar. Que Dios les guarde, mis amados, que Dios les cuide, que Dios les bendiga, que Dios los siga llenando de mucha sabiduría y que el poder y la gloria de Dios esté siempre sobre tu vida. Que así como el pueblo de Dios pudo ver esa nube protectora, también en tu vida y en tu familia lo puedas ver, lo puedas apreciar y lo puedas sentir. Muchísimas bendiciones. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y que tengas la mejor de las noches.